Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me concede en esta semana de poder volver hacia ustedes y estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en este día por regalarnos un día más de vida. Padre bendito, una vez más estamos reunidos aquí para aprender tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que tú bendigas a todos los que queremos aprender de ti, que nos ayudes a grabarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Bien, hermanos. La semana pasada terminamos el capítulo 16 y dejamos al doctor Lucas en Filipo. Él se quedó ahí, y mientras que Pablo siguió su camino hacia su segundo viaje, él estaba haciendo su segundo viaje misionero. Él salió aquí de Filipo y vemos que para la gloria de Dios, este hombre, el apóstol Pablo, levantó una pequeña iglesia, dejó instalada una pequeña iglesia, aún a pesar de la oposición que había de esta gente. Ahora, vamos a comenzar el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 1 del libro de Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pasando por Anfípolis, Pablo prosigue su segundo viaje misionero y llegan a Tesalónica. Y vemos que Anfípolis era una ciudad importante, comercial, y era conocida como los 9 caminos. También vemos que el apóstol Pablo pasa por Apolonia. También era un pueblo importante, era un puerto marítimo, era una colonia romana. Pablo, llegando a Tesalónica, se quedó por mucho tiempo. Vamos a seguir el versículo 2 y el versículo 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Hermanos, ese es el verdadero mensaje que nosotros tenemos que dar. Ese es el verdadero evangelio que tenemos que predicar. Al Cristo resucitado, al Cristo que nos da la libertad, que nos trae la salvación. Como era de costumbre, Pablo buscaba siempre las sinagogas. Él, como judío, quería llevar primeramente el evangelio a los judíos, a sus hermanos, ¿verdad? Y así estuvo durante 3 semanas seguidas, 3 días sábados donde que él iba, y él dice que hablaba bien de la palabra del Señor y exponía toda la palabra del Señor a través de las Escrituras, declarando el tema central: la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora, vamos a leer el versículo 4 de este capítulo 17. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vemos que el mensaje que Pablo está trayendo sí tomó la atención de algunos judíos y también de griegos. Algunos creyeron, dice la palabra del Señor, y se unieron y creyeron en gran multitud de personas, algunos griegos también, mujeres nobles muy importantes. Está detallando el doctor Lucas cómo
a través del mensaje que Pablo estaba dando, mucha gente venía a los pies de Cristo. Vamos a leer el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Es siempre lo que sucede. En los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de los discípulos y en los tiempos de hoy en día. Siempre vamos a encontrar gente que se opone al evangelio. Ahora, este tipo de judíos que no creyeron, simplemente no creyeron y rechazaban el mensaje que Pablo traía. Y esto les provocó a celos y a ira. Estos judíos buscaron gente ociosa, hombres desocupados, malos, personas malas, que ganaban el dinero fácilmente. Aquellos buscaron prácticamente gente pandillera, como se le conocería en el día de hoy. Gente haragana, que no le gustaba trabajar, que buscaba la manera de ganarse el dinero de otra manera. Toda esta gente llegaron a la casa de Jasón porque se enteraron de que estaba hospedado allí Pablo y Silas. Entonces llegaron a esta casa de este hermano, porque era un siervo del Señor, Jasón. Entonces, y comenzaron a buscar y tratando destruyeron también el sitio donde estaban hospedados. Entonces quisieron que buscar a Pablo y Silas, y al no encontrar, porque mire, cuando las personas están siendo usadas por Satanás, no tienen misericordia de nadie. Entonces, ahora, fijémonos, hermanos, que estos judíos buscaron este tipo de gente y entendemos de que detrás de toda revuelta siempre están actividades de demonios. ¿Ve? Hay que poner mucha atención en esto. Siempre está tratando Satanás de perturbar las cosas de Dios. Vamos a leer el versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. En realidad Jasón no era visitante, él vivía ahí. Pero como no encontraron ni a Pablo ni a Silas, cogieron a Jasón y algunos hermanos que se encontraban en esa casa y los llevaron al tribunal acusándole. ¿Qué cosa, hermanos? Y gritando con exageración, acusando que estaban trastornando al mundo entero. En su ira, en sus celos, cambiaron todo, hermanos, exageraron todos. Ahora, ¿qué dice el versículo 7? A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro Jesús. Hermanos, en realidad Pablo y Silas no estaban yendo en ninguna manera en contra de las leyes judías. Por lo contrario, Pablo siempre que hablaba de Jesús traía el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque allí estaban las profecías que se tenían que cumplir. O sea, ellos no encontraron una base para poder acusar, y como no encontraron, inventaron esta manera. Pero también tenemos que entender que aquí estaba tocando la sensibilidad y adoración humana, porque a César no le interesaba ningún otro Dios. A César lo que le interesaba era que le adoren a él y que le honren a él. Entonces aquí vemos cómo maliciosamente
ponen en contra de Pablo y Jasón, especialmente en este momento, tocando la sensibilidad de adoración humana. Recordemos que era una colonia romana y que se tenía que rendir homenaje a César. Ahora vamos a leer el versículo 8 y 9. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Aquí vemos que no pudieron avanzar con la acusación que ellos intentaban. Entonces pidieron una fianza. Jasón parece tener una buena economía. Él pagó la fianza y salieron libres. Hermanos, cuando el enemigo usa personas para tratar de entorpecer la obra del Señor, es tremendo. Ahora vamos a leer el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos hermanos de Tesalónica se preocuparon por la seguridad de su apóstol Pablo y Silas. Inmediatamente en la noche pusieron a Pablo y a Silas a salvo. Porque ellos tenían confianza, porque ellos le tenían aprecio a Pablo. Y para seguridad de él, para tranquilidad de ellos también, enviaron a Pablo y a Silas rumbo a Berea. Vamos a ver qué es lo que sucede en Berea. Veamos el versículo 11, qué es lo que nos cuenta la palabra del Señor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con una solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es muy importante, hermanos. Este versículo me encantó. Pablo sale de Tesalónica, prácticamente los hermanos pudieron ayudarle para que se vaya, porque estaban enojados, había rabia, había celos. Qué malo es ese espíritu de celos, hermanos. Y le pusieron en seguridad y llegó a Berea. Como de costumbre, hermanos, Pablo no se detenía, podía pasar lo que podía pasar. Pablo seguía predicando la palabra. Eso era lo que a él le llamaba, lo que él quería, que el evangelio siguiera creciendo cada día más. Ahora vemos que se encuentra con diferente gente. Una gente que realmente sí le interesaba escuchar el mensaje. Vemos estas personas que escucharon a Pablo una enseñanza completamente diferente, pero ellos en ningún momento lo rechazaron. Ellos daban lugar, o sea, no eran personas legalistas, ni tampoco personas con mente cerrada. Cuando escucharon a Pablo, sí le dieron la oportunidad y en ningún momento rechazaron, le pusieron atención a las Escrituras. Y no solamente eso, sino que dijeron, está bien, vamos a ver, vamos a confrontar con la palabra, a ver si lo que tú estás diciendo tiene sentido. Esto es otra enseñanza para nosotros, hermanos. Debemos escuchar atentamente, respetuosamente, y no ser personas críticas, porque en realidad más criticamos y estamos pendientes del momento que se equivoque el predicador o el maestro, y eso es terrible.
esta gente de Berea me sorprende, hermanos. Qué disposición de aprender la palabra. Qué disposición de escudriñar las escrituras. En ningún momento le confrontaron a Pablo diciendo que él estaba hablando otra cosa. No, lo escucharon, lo recibieron y dijeron, vamos a ver, ¿qué es lo que las escrituras dicen del tema que tú nos traes? Entonces, esto sí es una enseñanza para el día de nosotros. Muchas veces, yo me acuerdo un predicador que dijo, el peor momento que yo tengo es cuando tengo que dar una conferencia a los pastores o líderes o personas que son preparadas, porque ellos no escuchan, ellos se sientan a criticar y a poner atención en qué se equivocó para luego quizás corregir, quizás criticar, y eso verdaderamente es una enseñanza para el día de hoy. La mayoría de veces solamente cogemos información y conocimiento, y eso no es bueno, eso es en cierta manera es bueno, que nosotros de un estudio cojamos información y conocimiento. Pero cuando Dios está hablando, ya tiene otro sentido, porque eso es que Dios está hablando a la vida de uno. El mensaje que cada persona trae es un mensaje directamente del corazón de Dios para mi vida. Y esa debe de ser nuestra oración. Cuando vamos a sentarnos a escuchar un mensaje, sea la persona que la traiga, debe de nuestra oración ser, Señor, ¿qué usted va a hablar el día de hoy a mi vida? Seremos personas transformadas cuando tengamos esa actitud. Seremos personas diferentes porque le estamos dando oportunidad al Espíritu Santo para que obre a través de la palabra. ¿Qué vemos? ¿Qué puntos vemos en este pasaje, hermanos? Primeramente, estas personas recibieron el mensaje. Segundo, escudriñaron las escrituras. Y tercero, creyeron a la palabra, escudriñando las escrituras cada día para ver si estas palabras eran así. Para todas las personas, para este tipo de personas, aquí en esta sinagoga de Berea, las escrituras eran la prioridad para ver, no era el mensaje de Pablo. Sí lo escucharon, pero no lo dieron por sentado el mensaje que Pablo traía. Para ellos era importante ver si las escrituras estaban correctas con lo que él decía, hermanos. Vamos a leer en la escritura, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Hermanos, esto era lo que el pueblo de la sinagoga en Berea estaban intentando entender. Pero lo lindo es que ellos estudiaban de acuerdo a la palabra del Señor. Y recordemos que todo esto, el evangelio central es este. Cristo murió por nuestros pecados, pero Él resucitó. Y dice la palabra del Señor que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, este es el mensaje central de la palabra. Ahora, vamos a leer en Hechos capítulo 17, vamos a seguir la clase y vamos a leer el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. El pueblo de Berea tuvo muy buenos resultados al recibir el mensaje que Pablo y su compañero les hablaban. Creyeron muchas mujeres griegas de distinción y muchos hombres. Oiga, qué tremendo. Pablo
¿Qué habría pensado? Qué felicidad el poder llegar a un sitio y ver esa disposición de escuchar la palabra del Señor. Hermanos, cuando en una congregación, en una institución, en una enseñanza, en cualquier sitio, hay disposición de escuchar la palabra del Señor, siempre hay buenos resultados. Ahora, ¿qué encontramos en estas personas? Número uno, encontramos una disposición para escuchar. Luego encontramos diligencia. Primeramente tenían una disposición de escuchar y luego fueron diligentes para buscar las escrituras. Y vamos a ver como tercer punto, discernimiento. Discernimiento de lo que usted está escuchando. Hermano, cuando usted se interesa de la palabra del Señor, usted va a encontrar estos 3 puntos. Déjame ver lo que la persona está diciendo. Voy a confrontar con la palabra y no para discutir ni para usted decir que usted tiene más conocimiento que la persona que está enseñando. Simplemente es para asegurarse de que lo que usted está escuchando es verdaderamente la palabra del Señor. Los resultados fueron grandes cosechas, almas que fueron salvadas y verdaderamente porque no se encerraron en su conocimiento. Hay gente que es bien de lo que ya dejaron, lo que conocen, no permiten que nadie les venga a decir que miren esto que aprendimos. No, yo ya sé, usted no necesita enseñarme, yo ya sé eso. Son personas de mente cerrada. Vemos que aquí en Berea hubo una gran cosecha de almas, gloria a Dios. Ahora vamos a leer el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Este grupo de judíos celosos se quedaron en Tesalónica. Pero les llegó información que Pablo y sus compañeros se encontraban en Berea. Mire, y no dudaron en seguirle a Pablo. Llegaron hasta Berea. Y lo mismo, hermanos, es que le voy a decir una cosa, hermano. El diablo tiene un solo sistema de trabajo: oposición, traer confrontamiento, traer división. Ese es el trabajo del enemigo. Y llegaron aquí y comenzaron a hacer lo mismo, comenzaron a buscar gente y comenzaron a provocar revueltas, y así de esta manera trataron de contaminar, de traer oposición, de traer confusión, que ese es el trabajo del enemigo. Yo quiero leer Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Amados hermanos, mientras estos judíos perseguían a Pablo, a Silas, el evangelio seguía extendiéndose más. O sea, no era una forma negativa lo que estaba sucediendo en cuanto al evangelio. En cuanto a la persona, sí, porque Pablo y Silas y Timoteo estaban siendo perseguidos y eso es como incómodo, ¿eh? Pero en cuanto al evangelio era para bendición, porque movían a Pablo de un sitio a otro, y eso servía para que el evangelio siguiera extendiéndose más rápido. Estaba en Tesalónica, comenzaron a oponerse, salió rápido, llegó a Berea. Aquí en Berea vemos que el evangelio se expande en una manera tremenda. Llegan ellos aquí a Berea y entonces vemos cómo la palabra del Señor se va expandiendo en una manera tremenda. Vemos que, vamos a leer el versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Estos nuevos hermanos cogieron cariño a Pablo y se preocuparon de lo que estaba sucediendo.
Inmediatamente lo que hicieron fue asegurar a Pablo. Dijeron, no, vamos a enviarle. Y yo pienso también que Pablo dijo, el odio, el rencor, el celo que tienen hacia mí es hacia mí. Entonces decidió Pablo dejar a Silas y a Timoteo allí y él salió solo. Lo pusieron sus hermanos, se preocuparon y salió solo. ¿Qué dice el versículo 15? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen y salieron. Hermanos, las personas, los hermanos de Berea, se encargaron de llevar personalmente a Pablo. No lo mandaron solo. Ellos fueron y le transportaron a Pablo. Ahora, se quedaron Silas y Timoteo aquí en Berea. Y vemos, hermanos, que Pablo les dice a ellos, por favor, cuando yo llegue allá, no se queden mucho tiempo, yo los voy a esperar. Vemos, hermanos, que cuando Pablo ahora llega a otra ciudad, ustedes ven lo que yo les digo, que mientras más persecución hay, más rápido se expande el evangelio. No se asombre, hermano, de que a usted, por situaciones adversas, usted está siendo movido de un sitio para otro. No lo vea del lado negativo, porque Dios puede estarlo moviendo quizás porque allá hay una necesidad. Dios siempre está pendiente de la salvación de las almas, hermanos. Bien, hermanos, nos quedamos en el versículo 15. Espero que este día hayamos aprendido algo bien importante y que eso sea aplicado para nuestras vidas. Hermanos, para mí como siempre lo digo todas las semanas, es una alegría poder estudiar la palabra, poder compartir con ustedes y espero, hermanos, que esto sea de edificación para nuestras vidas, que lo podamos aplicar a nuestras vidas, que no es una historia contada, hermanos, esto es una historia vivida de Pablo y todos los apóstoles. Hermanos, apliquemos la palabra en nuestras vidas. Preguntémonos qué es lo que yo tengo que aprender, qué es lo que tengo que hacer con esta enseñanza. Que Dios les bendiga, hermanos. Un placer y si Dios nos da vida, la próxima semana seguiremos adelante con estos versículos. Tenemos mucha información, hermanos. Hay muchísima información. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Bye.